Buenos días con todos, mi nombre es David Correa, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, pertenezco a la carrera de Comercio Exterior y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la nomenclatura arancelaria. ¿Cuáles fueron los antecedentes del sistema armonizado? Antes de introducirnos a la historia, vamos a entender qué es una nomenclatura arancelaria. Una nomenclatura arancelaria es la nomenclatura establecida según la legislación de una parte contratante para la percepción de los derechos arancelarios a la importación. ¿Cómo es su estructura? Tiene capítulos que son de dos dígitos, subpartidas que son de cuatro dígitos y subpartidas que son de seis dígitos. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Primero nos van al 476 después de Cristo en el Imperio Romano, donde los primeros indicios de clasificación en la arancelaria dicen que estuvieron en la India, luego pasó al imperio griego de Alejandro Magno y por último se desarrolló en el imperio romano. ¿Cómo funcionaba la clasificación arancelaria o la nomenclatura arancelaria? Esto consistía en la lista de mercancías que estaban ordenadas en orden alfabético y estas tenían una tarifa arancelaria que se cobraba. Esto con el objetivo de que los gobernantes o sus representantes obtengan un ingreso, ya sea una cuota fija o un porcentaje por el ingreso o tránsito de las mercancías. También tenía códigos alfanuméricos. Esto ayudaba a exceptuar la asignación de aranceles o asignar aranceles. En el siglo XIX, países como Bélgica, Holanda, Hungría y Rusia estaban en el apogeo de su industrialización y se dan cuenta que las estadísticas del comercio internacional es importante para su desarrollo económico. Es por eso que surge la necesidad de clasificar las mercancías por categorías y que sea uniforme junto a otras naciones. Entre 1831 y 1854, Bélgica emite sus estadísticas de comercio internacional y a las mercancías lo divide en materia prima primero, luego en artículos primeros y en artículos manufacturados. Entre 1853 y 1906 existieron varios congresos económicos en donde se buscaba que una clasificación de nomenclaturas, ya sea por categorías, así también por enumeración. En 1882 el arancel de aduanas austrohúngaro, ¿cómo funcionaba? Se clasificaba las mercancías según las grandes divisiones naturales establecidas por la ciencia. Empleaba un sistema progresivo de lo simple a lo natural. ¿Cómo se clasificaba? Primero, mercancías en estado natural o materias primas. Segundo, mercancías de la industria química. Tercero, drogas y productos para perfumería. Y por último, productos restantes. En 1905 aparece el proyecto de M. Campen. Este surge porque no todas las naciones estaban de acuerdo con el arancel austrohúngaro. Entonces, lo que buscaba este proyecto era que se pueda comparar los datos estadísticos del comercio exterior. Su estructura se basa en criterios científicos, dejando a un lado la clasificación alfabética. Había cinco categorías, ¿cuáles eran? Primero, animales vivos, bebidas, productos alimenticios, materias primas o con preparación simple y por último, productos manufacturados. En 1913 aparece la primera nomenclatura común de mercancías. Esta se prueba después de haber sido propuesta por delegados de la Conferencia Internacional de Estadísticas Comercial, que se dio mediante la Convención de Bruselas. Alrededor de 30 países participaron y se crea con fines estadísticos. Consta de 17 secciones, 50 capítulos, 456 partidas y 399 subpartidas. Tiene 711 categorías y estas se dividen en animales vivos, alimentos y bebidas, materias brutas o semielaboradas, productos manufacturados, oro y plátano elaborado. Aquí existe una interrupción en la uniformidad de la nomenclatura debido a la aparición de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que nace aquí la Liga de Naciones, que buscaba la cooperación internacional, y en 1927 establece una estructura común para las tarifas aduaneras. En 1937, la nomenclatura de Ginebra. La Liga de Naciones en 1931 envía un proyecto de nomenclatura aduanera. En 1937 pasa a revisarse y se conoce y ahora se pasa a llamar nomenclatura de Ginebra. Constaba de 21 secciones, 86 capítulos, 991 partidas enumeradas del 1 al 91. Las partidas primarias eran obligatorias incluir, mientras que pero para las terciarias eran opcionales. Se clasificaba mediante un partida de cuatro dígitos. Las novedades de aquí es que, como les dije, eran partidas de uso obligatorio y su partida sujeta a modificación. En 1938 aparece la lista mínima para las estadísticas del comercio internacional,
que fue creada por la Liga de Naciones. Se integraba por 17 secciones, 50 capítulos, 456 subpartidas, 399 subpartidas y 711 categorías. Esta lista que tendía a la naturaleza y origen de las mercancías y materias primas con las que se elaboraba, al grado de elaboración de las mercancías y al uso de las mercancías. Durante esta época, en 1939, el comercio internacional otra vez se vuelve a parar por la Segunda Guerra Mundial y en 1947 aparece el GATT. En 1950 aparece la nomenclatura arancelaria de Bruselas o la NAF. Esta fue la primera nomenclatura arancelaria, estuvo bajo el auspicio del Consejo de Cooperación Aduanera. Se clasificaba mediante una partida de 4 dígitos, tenía 21 secciones y 99 capítulos. Aquí se consideró necesario que gobiernos que adoptaran la nueva nomenclatura se obligaran a respetarla sin alterarle en absoluto su texto, orden ni numeración. Esta nomenclatura que contenía reglas para la clasificación de mercancía o principios que eran conocidos, también notas de carácter perceptivo, que era para secciones, capítulos o partidas y notas explicativas. Estas nomenclaturas agrupaban los artículos según la naturaleza del material del que estaban hechos. En 1951 aparece la CUSI, que es la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. Se realiza bajo el auspicio de la ONU y se realiza básicamente para fines estadísticos y también con fines de categorización por clase de mercancías y grados de elaboración. Es por eso que se clasifica en los materiales usados en la producción, el grado de procesamiento, las prácticas de mercado y los usos del producto, la importación de los bienes en términos del comercio mundial y los cambios tecnológicos. Aquí ya comienza a aparecer lo que es la tecnología. Contaba con 570 partidas que se distribuían en 10 secciones, tenía 50 divisiones y 150 grupos. En 1974 nace la NCCA, que es la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Eh, a ver, este es un renombre de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. ¿Por qué se realiza esto? Se realiza para evitar cualquier confusión respecto de la organización internacional responsable de este instrumento. Esta cuenta con 21 secciones, 99 capítulos, 1011 partidas, de las cuales 2 eran opcionales. En esta nomenclatura existía información adicional. ¿Qué se agregó? Se agregó primero, se apoyaba de notas explicativas, que esto ayudaba a la interpretación oficial de la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Luego había un índice alfabético de mercancías citadas en la nomenclatura y notas explicativas. Y por último, un índice de criterios de clasificación, con opiniones del Consejo de Cooperación Aduanera que resultaban de estudios de clasificación por dudas presentadas. Estas partidas, la partida era de 4 dígitos, los 2 primeros eran referente al capítulo, tercero y cuarto a la posición de la partida, el orden creciente del capítulo, luego una letra mayúscula que detonaba la subpartida quedando a criterio de cada país. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo se clasificaba en ese entonces. Y por último, está en 1988 el sistema organizado. Esto entró en vigencia el 1 de enero de 1988. Es una unión entre la CUSI y la NCCA. Los elementos de esto se realizó bajo el mandato de la OMA. Ha tenido constantes enmiendas debido a los cambios tecnológicos o a la evolución tecnológica, también así como las nuevas tendencias del mercado. En total ha habido 7 enmiendas. La última que entró en vigor fue la del 2022, la séptima enmienda. ¿Cómo es su estructura? Su estructura en el inicio contaba con 21 secciones, 99 capítulos y 1900 partidas. Ahora en la actualidad se mantienen las secciones, los capítulos redujeron a 97 y cuenta con 1942 partidas. ¿Cómo está organizado todo el sistema armonizado? Primero está constituido por grupos de mercancías que están ordenados sistemáticamente siguiendo determinados criterios de agrupamiento. También cuenta con secciones, capítulos, partidas y subpartidas, notas de sección a capítulos y a subpartidas, que son notas legales, y reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Eso ha sido todo sobre la historia de la nomenclatura arancelaria. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.